La teoría de las inteligencias múltiples parte de la idea de que todos nacemos con unas potencialidades que se desarrollan dependiendo de los estímulos que recibimos, las experiencias que vivimos o la educación que recibimos. Sin embargo, en ningún caso se niega la aportación de la genética. De hecho, el desarrollo de estas capacidades depende de la predisposición genética al tener destreza en un área o en otra. Ahora bien, a pesar de que cada uno de nosotros somos más hábiles en una área u otra en mayor o menor medida, todos tenemos 8 inteligencias modulares donde cada una de ellas es independiente y autónoma de las otras. En el siguiente vídeo te presentaré las bases de la teoría de estas inteligencias y reflexionaremos sobre la importancia de su diversidad en las aulas. Howard Gardner, neuropsicólogo nacido en Estados Unidos en 1943, presentó la teoría de las inteligencias múltiples en 1983, partiendo de la base de que la inteligencia es un constructo multifactorial, porque hay tantas inteligencias como situaciones ambientales. Decía lo siguiente: el diseño de mi escuela ideal del futuro se basa en dos hipótesis. La primera es que no todo el mundo tiene los mismos intereses y capacidades, no todos aprendemos de la misma manera, y la segunda, que a día de hoy nadie puede llegar a aprender todo lo que hay por aprender. Gardner afirma que la escuela ideal es la que enseña a aprender. Se trata de enseñar las diferentes áreas y ámbitos del currículo escolar utilizando diferentes formas de aprendizaje como la música, el arte o las representaciones, de manera que los niños y niñas aprendan atendiendo su estilo particular de aprendizaje. Por todo ello, Gardner considera que hay formas diversas de ser inteligente. En función de nuestro estilo de aprendizaje preferido, seremos más hábiles en un área o en otra. Ser brillante en educación física y no tanto en lengua no significa no ser inteligente. Así pues, teniendo en cuenta que la inteligencia implica la adquisición de nuevos conocimientos atendiendo a diferentes sistemas de procesamiento de la información, no podemos avanzar sin hacer una pequeña mención a los 3 sistemas de representación que utilizamos a la hora de interactuar con el medio. Sistema visual. Representa con imágenes los estímulos internos y externos que recibe. Retiene la información estableciendo relaciones entre las diferentes ideas y conceptos porque tiene una visión más global del entorno y aprende fácilmente a través de lo que ve. Sistema auditivo. Piensa en los sonidos y no recuerda mucho los detalles. Retiene la información percibiendo los estímulos de forma secuencial y ordenada y aprende fácilmente a través de la escucha. Sistema cinestésico. Asocia la información que recibe con las sensaciones y movimientos de su cuerpo, almacena la información mediante la memoria muscular y aprende a través de la experimentación. En definitiva, la activación de cada sistema de representación supone poner en juego una inteligencia u otra. Por este motivo, con el fin de estimularlas, es necesario proporcionar recursos que permitan adquirir habilidades de pensamiento, que serán las herramientas que enseñen a aprender teniendo en cuenta la diversidad de sistemas de representación. La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, como el propio nombre indica, define que los humanos somos poseedores de 8 inteligencias. Por lo tanto, el autor niega que las personas solo posean una única, estática y cuantificable inteligencia. A continuación te presento cuáles son estas 8 inteligencias y qué actividades puedes realizar para desarrollarlas en tus clases. La inteligencia espacial es la capacidad de percibir de forma exacta el mundo visoespacial y de ejecutar transformaciones sobre esas percepciones. Algunos de los profesionales que ponen en juego estas habilidades pueden ser arquitectos, decoradores de interiores, pintores o escultores. Para trabajar la inteligencia espacial en nuestra escuela, podemos construir con piezas de construcción algún objeto, hacer figuras de plastilina o de barro, exponer un tema mediante un mural interactivo que permita reflejar los conocimientos adquiridos a través de diferentes técnicas como el texto, gráficos, vídeos, audios e imágenes, realizar mapas conceptuales de un tema o incluso exponer este tema mediante una maqueta, una escultura o herramientas tecnológicas. La inteligencia musical es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las diferentes formas musicales. Estas habilidades se ven reflejadas en los compositores, luthiers, intérpretes o bailarines. La inteligencia musical se puede trabajar en la escuela reconociendo el sonido de animales, de transportes, sonidos de la naturaleza o sonidos que formen parte de nuestra vida diaria sin tener la imagen de lo que lo identifica. También se puede trabajar tocando una canción con un instrumento o haciendo una actuación. La inteligencia naturista es la capacidad de reconocer, clasificar y utilizar elementos del entorno rural o urbano. Es una capacidad especialmente desarrollada en profesionales como biólogos, botánicos o ecologistas.
Para trabajar esta inteligencia en la escuela, podemos hacer una excursión y recolectar flores, piedras, hojas, etc. para hacer un collage que represente su día en un entorno natural determinado, tener cuidado de una planta para garantizar su crecimiento óptimo, utilizar instrumentos de observación como un microscopio, realizar experimentos con productos cotidianos, ir al observatorio, crear un huerto, o experimentar y crear mecanismos que favorezcan el medio ambiente, como el compostaje o el reciclaje. La inteligencia interpersonal es la capacidad de percibir y distinguir estados de ánimo, intenciones, intereses, habilidades o sentimientos ajenos, así como interactuar de forma eficaz con los demás. Por lo tanto, requiere el conocimiento preciso de las personas que nos rodean. Tal como dice Goleman, cuanto más abiertos estamos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer a los demás. Podemos trabajar esta inteligencia a partir de un collage donde se reflejarán las cosas que les gusten y adivinarán a qué niño o niña pertenece, hacer una redacción que contenga sus fortalezas y debilidades y posteriormente reconocer de qué compañero se habla una vez el docente lee el redactado, realizar dinámicas de grupo de relaciones interpersonales o crear un mural o un vídeo con su presentación y sus aficiones. La inteligencia intrapersonal es la capacidad de construir una percepción precisa de nosotros mismos. Esto incluye el conocimiento o imagen precisa de nosotros mismos, la autoconciencia de nuestros estados de ánimo y nuestras motivaciones, habilidades, carencias o intereses. Para trabajar esta inteligencia podemos ofrecer una serie de imágenes extraídas de revistas y que ellos tengan que pegar en una cartulina aquellas que más les guste, posteriormente que expliquen por qué las han escogido. También podemos hacer que los alumnos se describan a sí mismos o realizar un autorretrato o un dibujo con los elementos con los que nos identificamos utilizando diferentes herramientas como pueden ser el GIMP o el Photoshop. La inteligencia lógico-matemática es la capacidad de utilizar los números con eficiencia y razonar adecuadamente. También implica la sensibilidad a los esquemas y las relaciones lógicas, a las afirmaciones, las proposiciones, las funciones y las abstracciones. Para trabajarla, podemos identificar todo lo que necesitaríamos para preparar una fiesta de cumpleaños y ver qué papel tendría cada uno de los integrantes del grupo. Posteriormente, podríamos plantear cómo montaríamos esta fiesta de cumpleaños y cómo gestionaríamos el dinero para poder prepararla. También podríamos hacer otras actividades como jugar al ajedrez o preparar el viaje de fin de curso con todo lo que se necesita, como pueden ser los recursos económicos, humanos o materiales. La inteligencia corporal cinestésica es la capacidad de expresar ideas, sentimientos o pensamientos mediante el cuerpo. Algunos de los profesionales que ponen en práctica estas habilidades son los artesanos, bailarines o cirujanos. Algunas actividades para trabajar esta inteligencia pueden ser imitar a un animal o diferentes personajes, jugar a cualquier deporte, ver una película y representar en el aula alguna escena entre parejas y que los compañeros adivinen de qué escena se trata, hacer actuaciones acrobáticas o una coreografía o hacer una gincana. La inteligencia lingüístico-verbal es la capacidad de utilizar las palabras, ya sea de manera oral o escrita, de forma eficaz. Algunos de los profesionales que ponen en juego estas habilidades son los poetas o los escritores. Para trabajar la inteligencia lingüístico-verbal, podemos explicar el fin de semana o una película, hacer una lista de animales, transportes o personas conocidas, exponer una noticia actual, escribir un relato, describir un viaje o un evento, describir una noticia o hacer una reseña de un libro. Por último, es importante que estas inteligencias múltiples interactúen simultáneamente a la hora de resolver una tarea o afrontar una situación. De hecho, se pretende que los alumnos establezcan conexiones entre las inteligencias en las diferentes áreas del currículo escolar. En pantalla te dejaré 2 vídeos que pueden interesarte. Dale a like al vídeo si te ha gustado, compártelo por tus redes sociales para que otros docentes conozcan las inteligencias múltiples. Y si te interesan los vídeos relacionados con la docencia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Yo me despido por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Como seres humanos, poseemos tanto mente racional como emocional. La mente racional está relacionada con nuestra capacidad de emitir pensamientos de manera lógica y analítica. Es un proceso del cual somos completamente conscientes. En contraste, tenemos nuestra mente emocional, encargada de los sentimientos e impulsos.
Nuestras emociones han sido un legado que nos han dejado nuestros antepasados a través de miles de años de evolución. Nuestros más primitivos ancestros solo poseían cerebro reptiliano y cerebro límbico. Tiempo después se desarrollaría la neocorteza, la cual es responsable de nuestra parte racional. Esto explica por qué hay tanta relación entre nuestros pensamientos y sentimientos, los cuales cuando operan en armonía nos ayudan a tomar mejores decisiones y a tener comportamientos más asertivos. Sin embargo, debido a esa estrecha relación que existe entre nuestra parte racional y emocional, en ocasiones se produce lo que se denomina secuestro neuronal, donde nuestro cerebro límbico, encargado de nuestras emociones, es capaz de controlar nuestra racionalidad. Es por ello que a veces, impulsados únicamente por nuestras emociones, tenemos comportamientos completamente irracionales, como por ejemplo gritar, insultar e incluso golpear a alguien en un momento de ira. Es por ello que controlar nuestras emociones es un factor fundamental y determinante para tener resultados satisfactorios en muchos aspectos de nuestra vida. Esta nueva perspectiva nos muestra que nuestro coeficiente intelectual no es el único factor clave que determina éxitos futuros, ya que la inteligencia emocional puede llegar a ser incluso más importante. Tener inteligencia emocional abarca 5 pilares fundamentales. El primero de ellos es entender nuestras propias emociones, donde tenemos que reconocer nuestros sentimientos, ser conscientes de nuestro estado anímico y saber lo que lo está provocando. El segundo es manejar nuestras emociones, es decir, saber controlar y tener comportamientos asertivos cuando una emoción emerge. El tercer factor es la motivación. A mi juicio este es uno de los más importantes y tiene que ver con la capacidad de estar motivado y persistir a pesar de no obtener los resultados deseados. También tiene relación con la capacidad de evitar la gratificación inmediata. En un video anterior ya habíamos hablado sobre el famoso experimento del masmelo, donde aquellos niños que tuvieron la capacidad de esperar 15 minutos para recibir 2 masmelos en lugar de 1, mostraron años más tarde mejores resultados en muchos aspectos de sus vidas. El cuarto pilar fundamental es la habilidad para reconocer las emociones de los demás. Esto es denominado empatía. Y por último, tenemos la capacidad para administrar tus relaciones con los demás. Ahora veamos en más detalle cuáles son las emociones más importantes que debemos aprender a controlar, ya que pueden afectar negativamente nuestra vida. La primera de ellas es la ira. El problema con esta emoción es que si no la controlamos va a ir aumentando progresivamente. Es por ello que en ocasiones vemos cómo 2 personas empiezan con una discusión aparentemente tranquila y luego llegan incluso a los golpes. Por ello, cuando estés enojado, lo mejor será buscar distracciones tales como dar una caminata, ver alguna película, leer, pero lo aconsejable es tratar en lo posible de no pensar en la situación que te hizo enojar, ya que entre más pienses en ello, más razones encontrarás para seguir enojado. La segunda emoción a controlar es la ansiedad. Como seres humanos somos expertos en visualizar los peores escenarios posibles. Nos preocupamos incluso por cosas que jamás van a suceder. Por eso lo mejor en este caso siempre será preguntarte qué es lo peor que puede pasar. Seguramente con esto descubrirás que las consecuencias en la mayoría de ocasiones no son tan catastróficas como piensas. Y por último, es importante evitar la depresión. Para ello puedes buscar distraerte con otras personas, hacer ejercicio o ayudar a los demás a través de servicio comunitario. Controlar las emociones negativas es importante porque estas pueden tener repercusiones directas en nuestra salud. Se dice que las personas que sufren de ansiedad tienen un doble de posibilidad de contraer una enfermedad. Por otra parte, la ira parece ser la emoción que más daño hace a nuestro corazón. Esto no significa que tengas que suprimirla en todo momento. Es normal tener un disgusto de vez en cuando, pero lo más importante es tener cuidado en que este comportamiento no se vuelva recurrente. Por otro lado, las emociones positivas que debemos cultivar es el optimismo y la esperanza, las cuales nos ayudan a tener grandes expectativas sobre nuestros resultados. En el libro se describe cómo los estudiantes de Asia no aceptan las debilidades académicas, sino las ven como una oportunidad para estudiar más, lo que a la larga les brinda mejores resultados. En otro campo donde estas emociones parecen jugar un papel fundamental es en los vendedores. Aquellos con una mentalidad más positiva pueden aceptar con mejor disposición la alta tasa de rechazos y logran mejores resultados de ventas. En cuanto a la salud, el optimismo también puede jugar un papel muy importante. En un estudio realizado con 122 hombres, quienes habían sufrido un ataque al corazón, se tomaron los 25 más optimistas y los 25 más pesimistas. 8 años después, se determinó que 21 de los más pesimistas habían muerto, mientras que de los más optimistas solo lo habían hecho 6.
Como vemos, entender nuestras emociones y controlar nuestros impulsos nos permite mejorar muchos aspectos de nuestra vida. La inteligencia emocional también nos ayuda a tener empatía con las demás personas, a escuchar sus puntos de vista, lo que a la larga nos brinda la posibilidad de tener mejores relaciones. En los negocios este aspecto es muy importante. Imagina por un momento un jefe cuyo temperamento sea tan intimidante que a las demás personas les dé temor hacerle una sugerencia. Esto afectaría la capacidad de comunicación, lo cual puede traer resultados catastróficos, tal como ocurrió con un piloto de avión quien tenía un temperamento tan fuerte que su copiloto, por evitar confrontaciones, no le hizo saber que estaba cometiendo errores, y el resultado, el avión terminó en un accidente donde murieron 10 personas. Esto es un ejemplo donde podemos ver que lo mejor siempre será tener la capacidad de ver los otros puntos de vista, de no irritarnos, sino estar abiertos a aceptar las críticas. Si eres tú quien necesita lanzar una crítica, procura ser específico y ofrecer una solución efectiva. Recuerda que hoy un líder no es aquel que domina, sino aquel que persigue metas comunes con todo un equipo. Todo lo explicado anteriormente es una invitación a conocer y manejar adecuadamente nuestras emociones. No hacerlo puede significar escalar conflictos que fácilmente se podrían haber resuelto por medio del diálogo. También las personas que no son conscientes de sus emociones son más propensas a utilizar el alcohol o las drogas para cambiar su estado emocional, pero esto nunca será una solución efectiva, y lo que hará será crear dependencia. La falta de inteligencia emocional también es la responsable de muchos actos violentos que bajo otras circunstancias hubiesen sido prevenidos. Por último, recapitulemos. Tenemos dos tipos de mentes, una mente racional y una mente emocional. Nuestra mente emocional es heredada de nuestros ancestros y fue a partir de ella que se desarrolló la neocorteza, responsable de nuestro pensamiento lógico y analítico. Esto explica por qué hay tanta relación entre nuestros pensamientos y nuestras emociones. En la mayoría de ocasiones, tanto nuestra razón como nuestra emoción operan armónicamente, lo que nos permite tomar mejores decisiones y tener comportamientos asertivos. Sin embargo, en algunas ocasiones, nuestro cerebro emocional toma control de nuestra razón, lo cual nos lleva a hacer cosas o tomar decisiones de las cuales luego nos arrepentimos. Por ello se considera importante tener inteligencia emocional, para lo cual es necesario tener en cuenta lo siguiente. Primero, conocer nuestras emociones. Segundo, manejarlas. Tercero, tener motivación, especialmente en los momentos donde las cosas no están saliendo como deseamos. Cuarto, aprender a reconocer las emociones en los demás. Y por último, aprender a manejar nuestras relaciones. Es importante también tener en cuenta que las emociones negativas que más debemos controlar son la ira, la ansiedad y la depresión, ya que tienen repercusiones directas en nuestras relaciones, en nuestra salud y en los resultados que obtenemos. De esta manera concluyo el resumen con algunas de las mejores ideas de este libro. Si te gustó este video, por favor apóyame con un me gusta y suscríbete a mi canal para tener más resúmenes animados como este. Muchas gracias por el apoyo recibido y esperen un nuevo video pronto.